Volvemos a Casa de Gobierno, allí recorriendo los diferentes sectores de la sede gubernamental, allí la militancia y la presidenta Cristina Fernández. Todo indica que en minutos se estará brindando un nuevo discurso. Recién lo compartíamos a través de Visión 7. La jefa de Estado anunció una denuncia penal contra la imprenta Donnelly. Será denunciada por alteración al orden económico y financiero en lo que sería el primer caso de aplicación de la ley antiterrorista. Habla la presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Ayer los compañeros de las distintas organizaciones juveniles y no tantos habían cruzado el charco, inclusive compañeros de la Patria Grande, del Paraguay, me estaban esperando a la salida antes de ir a esa ceremonia tan emotiva como fue la de restituirle al pueblo paraguayo parte de su patrimonio histórico, los muebles del mariscal Francisco Solano López, que lo tenemos también en esta galería de los patriotas. Y miren lo que son las cosas. Cuando el Pato Uribarri hace unos meses atrás me había propuesto que fuéramos a devolverle esos muebles que estaban en un museo de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, yo realmente pensé, seguramente fueron muebles, mirá lo que son los prejuicios, ¿no? Seguramente fueron muebles que se quedó algún militar después de la guerra de la Triple Alianza, cuando masacraron a los paraguayos, bueno, y fueron y se quedaron con los muebles como botín de guerra. Era un prejuicio que yo tenía. Y cuando estábamos ayer en el acto, porque todos los días se aprende algo nuevo, o en realidad se confirma lo que siempre hemos sabido, cuando estábamos en el acto, escuché que en el acta en la cual se daba lectura la escribana paraguaya que se recibían los muebles, se mencionaba que los mismos habían sido donados en el año 85 al gobierno entrerriano por el nombre de una señora que no recuerdo, pero sí recuerdo el apellido Lanús. Y me quedó grabado porque yo estaba convencida de que habían sido capturados como botín de guerra por algún militar. Y luego durante el almuerzo con el presidente Cartés y con el resto de los gobernadores que me habían acompañado, le pregunto al Pato que estaba en una punta de la mesa: che, Pato, ahora que me acuerdo, ¿me contás cómo es esto de quién donó los muebles? Me dice, y ahí me cuenta la historia. Parece ser que, porque no se sabía que eran los muebles de Francisco Solano López, se hizo la donación y un historiador descubrió de quiénes eran. Y la persona que lo donó debía ser chosna o tataranieta de un tal Anascarsis Lanús. Y le digo, ¿y quién es Anascarsis Lanús? Anascarsis Lanús, me dice, fue el proveedor de armas y de pertrechos y de viandas del general Bartolomé Mitre para la guerra de la Triple Alianza de la Argentina. Y un detalle más, fue ese Anascarsis Lanús el que donó después a Bartolomé Mitre el edificio en la calle Florida, donde fue la sede inicial del diario La Nación. Estas cosas, sí,
Estas cosas, fíjate, yo no lo sabía. Y entonces uno de repente pensó, fueron los militares que estuvieron en la guerra. No, hubo otros que ni siquiera se tomaron el trabajo o el riesgo de ir a una guerra injusta. Simplemente ponían las armas, los pertrechos. Si uno piensa entonces en los grandes negocios de la guerra, no de la guerra de la Triple Alianza del Paraguay, sino en todas las guerras. ¿Quiénes son los interesados que siga habiendo guerras en el mundo? Chicos masacrados, porque cuando uno ve lo que pasa en la Franja de Gaza, cuando uno ve niños, mujeres y ancianos, no puede dejar de olvidarse que es exactamente lo mismo que pasó con el pueblo paraguayo. La historia se repite y son siempre los mismos beneficiarios, entre bambalinas. De ellos nada se sabe. O como ahora, cuando recién seguramente ustedes escuchaban lo que pasó con esta imprenta que cerró por quiebra. Y vemos entonces cómo con distintos instrumentos, que pueden ser fusiles, cañones y tanques, bombas, misiles o drones, en lugares lejanos y que nos suenan casi exóticos, pueden también, con otros instrumentos que parecen mucho más inofensivos, pero que pueden ser tan letales, porque en definitiva, cuando un pueblo pierde su soberanía política y económica, finalmente se termina pagando con la sangre de las generaciones que preceden a esos endeudamientos y que después están. Nada es gratis. Compañeros y compañeras, nada ha sido gratis para los argentinos en estos 200 años de historia. No me refiero a todos los argentinos, me refiero a la mayoría, a las mayorías esas que lucharon en la guerra de la independencia y que lograron formar el ejército de San Martín, de Belgrano, de Güemes, para finalmente liberar la patria. Era el pueblo. Me refiero también a las luchas de los trabajadores del siglo XX para culminar finalmente con el primer gobierno de los trabajadores en serio, que fue el gobierno del general Perón en el año 1946. Y me refiero a esta nueva etapa de nuevos derechos, donde no solamente hay trabajadores, sino que hay usuarios, consumidores, estudiantes, científicos, comerciantes, empresarios. Hoy tuve como presidente y como ciudadana tal vez uno de los minutos y uno de los momentos más gratos de toda mi presidencia. Un trabajador de la residencia de Olivos me venía a agradecer que había podido completar su secundario a partir del Plan Fines. Estas son las cosas que nunca nadie te podrá quitar, porque mientras haya argentinos que te recuerden porque gracias a las políticas, no a la persona, porque siempre han querido confundir a los gobiernos populares con populismo o con un culto a la personalidad, como si los liderazgos fueran cultos a la personalidad y como si fuera además poder liderar una sociedad si no haces cosas por la sociedad. Cuando lideras una sociedad no es ningún culto a la personalidad, es simplemente el reconocimiento a las políticas que un proyecto ha podido derramar sobre todo un pueblo para mejorar sus condiciones de vida. Y de eso se trata. De eso se trata la memoria colectiva.
De eso se trata la memoria colectiva, de saber por qué pudiste ir a la universidad, porque además es bueno que entiendas por qué pudiste ir a la universidad, porque ¿sabés lo que pasa? Si no entendés por qué pudiste ir a la universidad y tener un trabajo acorde con tu título, es muy posible que si no te des cuenta cómo fue, el día de mañana termines como muchos profesionales que terminaron manejando taxis porque nunca entendieron por qué se habían recibido. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Entonces, se trata de comprender que es distinto a saber. Saber saben muchos. Saber saben muchos. Pero comprender es otra cosa. Es descifrar, es entender cómo es mi realidad y cómo se entrelaza en el contexto histórico y por qué estoy aquí y por qué soy lo que soy. Esto es muy importante. Yo no sabía, por ejemplo, lo que había pasado con esos muebles. Sí sabía de las atrocidades de Mitre, de la guerra de la Triple Alianza y de todo lo demás. Pero ese ejemplo que vivimos ayer con los muebles, cuando me entero cómo era la historia de los muebles, bueno, simplemente y de Anarcasis, famoso Anacarsis es el nombre, Lanús, te hace entender las cosas. Por eso es tan importante entender. Algunos hablan y hablaban en la época de Perón de adoctrinamiento. Acá nadie adoctrina a nadie, más hoy, con todos los medios al alcance de todos ustedes, pulsan una tecla y entran y se comunican con cualquiera. ¿De qué me están hablando? Hay que entender lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en nuestro país, ver lo que nos quieren hacer y saber que este es un momento de unidad nacional, que es un momento donde podemos discutir todas las demás cosas, pero fundamentalmente plantarnos frente a los que intentan, una vez más, endeudarnos, arrodillarnos y renunciar a la dignidad nacional. Quiero decirles que también llamo a la reflexión a aquellos que tienen la inmensa responsabilidad de ser grandes potencias en el mundo. En este mundo, patas para arriba por donde se lo mire, para poner límites. No puede ser que un 1%, no puede ser que una plaza financiera pueda querer controlar los destinos del mundo. No puede ser que no pueda detenerse la locura que están viviendo hoy pueblos hermanos que se ven arrasados y enfrentados. Porque habían prometido que esas cosas iban a terminar y no solamente no terminaron, sino que recrudecieron. Porque tuvimos que bancar la crisis que se originó en su propio corazón en el año 2008 y la tuvimos que bancar desde las economías emergentes, haciendo frente con nuestros propios recursos, con nuestras propias empresas, comercios, trabajadores. Reclamamos entonces responsabilidad. No venimos tampoco con discursos apolillados, como digo yo, porque el mejor favor que podemos hacerles es retornar a discursos apolillados del pasado, de querer retornar, que el imperialismo. No vamos a hablar de esas cosas. Vamos a hablar en serio de las cosas de todos los días. Vamos a hablar en serio de las quiebras fraudulentas. Vamos a hablar en serio de la participación que le cabe a muchos representantes diplomáticos en muchas cosas que pasan en cada uno de nuestros países para que se hagan cargo también. Vamos a hablar en serio. No vamos a recurrir a discursos o actitudes con olor a naftalina. El olor a naftalina no me gusta. Yo vivo en este mundo. Es bueno para las polillas, pero nunca me encendí una polilla. Yo vivo en este mundo y quiero discutir los problemas de este mundo, del hoy y del ahora, con la lógica del hoy y del ahora. Nos dijeron que teníamos que pagar nuestras deudas.
las estamos pagando. Y ahora no nos quieren dejar pagar para que todo se caiga y volvamos a endeudarnos. Estas son las cosas que están pasando. Por eso los convoco. Qué hermoso que digan que soy argentino. Esta es la juventud que necesitamos. La juventud que se reconoce primero argentina. Gracias y fuerza para seguir trabajando. Muchas gracias. Bueno, allí la palabra entonces de la presidenta Cristina Fernández en este discurso. Ratificó lo que anunció hace minutos. Justamente la presidenta Cristina Fernández anunció que la imprenta Donnelly será denunciada por alteración al orden económico y financiero en lo que sería el primer caso de aplicación de la ley antiterrorista. Es uno de los datos periodísticos del día, es un anuncio que acaba de ratificar la jefa de Estado. Lo hizo minutos atrás en un acto que compartió junto a integrantes del gabinete, gobernadores y representantes sindicales. Allí justamente se produjo este anuncio por parte de la jefa de Estado, esta denuncia penal contra esta imprenta. ¡Los quiero mucho! Allí la despedida de la jefa de Estado. Decíamos, el primer caso de aplicación de la ley antiterrorista es para la imprenta Donnelly. Así es, agreguemos que dijo que Donnelly creó un estado de quiebra para generar temor. Enseguida vamos a ampliar. Pausa, ya estamos. Buenas noches, ya venimos.